Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Desde la Universidad Nebrija, en colaboración con Farmaindustria, te invitamos a que puedas descubrir las múltiples salidas profesionales que ofrece la industria farmacéutica y conectar con jóvenes que han decidido emprender su camino profesional en esta industria. Se trata de un sector en constante crecimiento y transformación, ofreciendo oportunidades únicas para jóvenes talentos. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Les agradecemos apaguen o silencien sus dispositivos móviles. Comenzamos. Les rogamos guarden silencio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a este, como bien dice la cartela, el primer foro Nebrija Pharma. Bueno, empezar una cosa siempre es muy interesante, y empezar un foro de encuentro como este lo es particularmente para nosotros desde la Universidad Nebrija, en cuanto que generamos algo que a nosotros nos parece muy importante, que es un canal, un puente de encuentro entre la industria farmacéutica, una industria tan importante para el país, para la economía y sobre todo para nuestra salud y para el bienestar de los ciudadanos, y la universidad. Aquí yo creo que esta tarde tenemos el privilegio de ver la universidad de verdad. Muchas veces se habla de manera retórica, pero yo creo que esta tarde es un ejemplo de que la universidad, y lo mejor de la universidad, que son los estudiantes, no lo olvidéis nunca, la universidad es universidad, alumnos y profesores, fundamentalmente, el hecho educativo es ese, y el tener la oportunidad de teneros aquí esta tarde juntos a estudiantes y la industria, en particular la industria farmacéutica, yo creo que nos enriquece a todos. Nos enriquece a todos y fundamentalmente tiene que servir para dar soluciones y para que, sobre todo, los estudiantes podáis plantear esas preguntas que van a ser fundamentales para el bienestar de la sociedad. Y porque yo creo que lo importante en la universidad, y nunca me canso de decirlo, es que sepáis hacer esas preguntas para las cuales algunas veces no tenemos respuesta, pero sí que es fundamental poder hacerlas. Y para eso vamos a tener a representantes de la industria que muchos de ellos las tienen
y nos pueden ilustrar y sobre todo nos pueden guiar para esas soluciones. La importancia de la industria lo acabamos de tener ahora arriba en un grupo de trabajo donde hemos estado hablando de las necesidades que tiene la industria ahora mismo en cuanto a talento y en cuanto a personas. Pues yo creo que son muy grandes y creo que lo que tenemos que ser es lo suficientemente flexibles desde la academia para adaptarnos a esas necesidades y poder proveer de esas soluciones, que esas soluciones sois vosotros. Vosotros y vosotras sois la solución y creo que es importantísimo el tener esta oportunidad de encontrarnos. Se me ocurría esta mañana y decía, bueno, ¿qué les puedo decir a los estudiantes sobre la importancia de la industria farmacéutica? Y se me ha ocurrido una cosa que creo que ilustra bastante bien, ¿no? Yo creo que si pensamos esa famosa frase que decimos los mayores de cualquier tiempo pasado fue mejor, a mí me gusta decir que cualquier tiempo pasado fue anterior, porque ¿os imagináis lo que era ir al dentista hace 150 años? Era un verdadero suplicio. Y aquí la industria, el conocimiento y la investigación aplicada ha hecho posible que vivamos muchísimo mejor. Y todo eso es fruto de un gran esfuerzo. Y en ese esfuerzo yo creo que es en el que trabajamos desde la universidad y el que nos gusta acercarnos a la empresa, y en particular a la empresa farmacéutica, y hoy tenemos el privilegio de poder escucharlos y de poder aprender con ellos. Aquí tenemos en primer lugar a Ana Bosch, que va a dirigirse a vosotros como representante de Farmaindustria, la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, que yo creo que nos puede ilustrar respecto de la realidad y los programas que están realizando para acercarse a los estudiantes y cómo poder mejorar esa industria y cómo poder mejorar esa sociedad que es el propósito común en el que trabajamos todos. Ana, por favor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Gregorio. Gracias por la invitación y a Teresa Mayada también por permitirme y por permitirnos a Farmaindustria poder participar en estos foros. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque realmente la industria farmacéutica os necesita. Necesita gente altamente preparada como vosotros, que proceda de distintas ramas de conocimiento y que pueda contribuir a lo que hace la industria farmacéutica, que es salvar vidas, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Me vais a permitir que haga una pequeña presentación de lo que representa la industria farmacéutica en nuestro país y lo que os puede ofrecer a vosotros como jóvenes. ¿Qué es Farmaindustria? Muy brevemente, Farmaindustria es una asociación de empresas farmacéuticas innovadoras que trabaja en España con empresas multinacionales y nacionales. Tenemos empresas de capital nacional, de capital internacional y de capital americano. Más o menos, actualmente son 130 empresas que representan casi un 97% de los medicamentos innovadores con los que se tratan las enfermedades en España. Salud y calidad de vida. Nosotros decimos que tenemos un propósito común, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en este sentido, estos son datos de un informe que es público, que revelan que el 73% del incremento de la calidad de vida de los seres humanos en los países desarrollados se debe precisamente al desarrollo de nuevos fármacos, de la innovación. El 70% del incremento de la supervivencia de personas con cáncer se ha producido gracias también al desarrollo de las terapias avanzadas, de la medicina personalizada. Y cómo no recordar qué es lo que sucedió en la pandemia y cómo gracias al descubrimiento y la investigación de forma récord en cuanto a las vacunas COVID se salvaron en Europa más de 1.400.000 personas. Nos parece que ha pasado mucho tiempo, pero esto ha sido hace muy poquitos años. La investigación y el desarrollo de los fármacos es algo que forma parte del ADN de la industria farmacéutica. Esta investigación y desarrollo se produce a lo largo del tiempo y con una inversión importante. 1.400 millones de euros invierte la industria farmacéutica en nuestro país, que representan aproximadamente un 20% de la totalidad de I+D que se desarrolla en España. Pero lo importante no solamente es cuando tenemos los fármacos comercializados en el mercado. También muchas personas se están beneficiando en nuestro país del desarrollo de los ensayos clínicos. 170.000 personas están siendo en la actualidad
tratadas gracias a los ensayos clínicos que se producen antes de la autorización de los medicamentos y que les da a estas personas la posibilidad de salvar la vida, mejorar su calidad de vida, pero sobre todo la esperanza ante la enfermedad. Tenemos la parte más social, en cuanto a la industria farmacéutica se refiere, salvar vidas, mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también tenemos una parte importante industrial y de producción. En España hay 160 fábricas de producción de medicamentos de uso humano, 22 para veterinarios y 46 fábricas que se dedican al desarrollo de los principios activos. Y somos el quinto sector exportador, es decir, tenemos un componente industrial y productividad importante. He destacado también la parte medio ambiente, porque yo creo que ahora a los jóvenes os interesa mucho la parte de ESG, la parte de SG, ¿no? la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el buen gobierno corporativo. Me gustaría que supieras, porque quizá esto no es tan conocido por parte del sector de la población, que el 70% de nuestras industrias, la industria nacional en España, está utilizando energías renovables. Y el 80% de todas las empresas internacionales farmacéuticas han suscrito ya compromisos de cero emisiones o emisiones neutras, anticipándose a los compromisos de París. Es además un sector que es comprometido con los principios de ética, de publicidad y de transparencia. Hace más de 20 años, cuando ningún otro sector contaba en España con un código análogo, nosotros tenemos un código de buenas prácticas que precisamente trata de entablar relaciones éticas y transparentes con los profesionales sanitarios, con las organizaciones de pacientes, que en definitiva son quienes son destinatarios y quienes pueden prescribir los medicamentos en nuestro país. Estos datos además se hacen públicos, también con carácter pionero en toda Europa, a través de las páginas web de las propias empresas. Y además, muy recientemente, también con este compromiso de la transparencia y de la autorregulación, hemos suscrito el primer Código de Protección de Datos a nivel europeo y a nivel nacional, después de la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que precisamente tiene por finalidad garantizar la protección de los datos de quienes se someten a un ensayo clínico o son objeto de farmacovigilancia. Pero estamos aquí por la parte del empleo. Hemos dicho que es un sector altamente productivo, es un sector que tiene dentro del ADN salvar vidas y mejorar la calidad de vida del paciente, pero que además ofrece importantes ventajas desde el punto de vista del empleo. En España hay 56.000 personas contratadas directamente por la industria farmacéutica, pero estas personas suponen, entre empleos directos e indirectos inducidos, 270.000. Hay pocos sectores económicos en nuestro país que puedan ofrecer este volumen de empleo. Pero lo importante no solamente son los aspectos cuantitativos. Yo siempre digo que lo más importante son los aspectos cualitativos. ¿Por qué? Porque es un empleo igualitario, es un empleo de calidad y es un empleo diverso. Es un empleo altamente cualificado, ya veis, porque el 70% de los empleados de la industria farmacéutica son titulados superiores y más de un 25% son másteres o tienen algún grado superior. Ves que existe un porcentaje pequeño de formación profesional que está destinado fundamentalmente a las plantas de producción. Es un empleo estable porque el 97% de nuestros empleos son indefinidos. Ningún otro sector económico en nuestro país ofrece la calidad en cuanto a la estabilidad en el empleo. Los contratos en prácticas, los contratos formativos, lo veis en el círculo que se está proyectando, son puramente residuales y obedecen normalmente a las primeras incorporaciones en las empresas. Es un empleo diverso, igualitario, y aquí creo que es importante resaltar que somos sin duda el sector donde más hay igualdad en el empleo en relación con el resto de los sectores económicos en nuestro país. El 56% de los empleados son mujeres. Pero esto se produce no solamente en los niveles más bajos del empleo, sino que si vamos subiendo en esa escala que representa las empresas de la industria farmacéutica, el 45% de los miembros de los consejos de administración son mujeres. Sabéis que recientemente se ha publicado una ley, que es la Ley Orgánica de Representación Paritaria de Hombres y Mujeres, que exige a las empresas cotizadas y a las administraciones públicas que al menos un 40% del empleo sea el menos representado. Nosotros llevamos años superando este 40%, tenemos un 45% y este porcentaje hay una previsión de que vaya creciendo año a año.
Y esto no se produce por casualidad, esto se produce gracias a las políticas de integración y diversidad que se están desarrollando en todas las empresas y que precisamente lo que tratan de favorecer es el empleo joven, la igualdad y la diversidad. Y ya el último dato, en cuanto al empleo femenino se refiere, deciros que el 25% de los CEOs, o sea, las directoras generales y presidentas de las empresas asociadas a Farmaindustria son mujeres, y esto representa un porcentaje mucho más elevado que el resto de las empresas del IBEX 35, como veis también en el circulito que tenéis en la pantalla. Y ahora me voy a detener en el empleo joven, que es para lo que hemos venido aquí. La industria farmacéutica da empleo alrededor de un 10% de jóvenes, pero esto va creciendo año a año. De hecho, en los últimos años, 1 de cada 3 nuevas contrataciones son de jóvenes menores de 30 años, jóvenes como vosotros, altísimamente cualificados y que tenéis una cabida y que os estamos esperando en la industria farmacéutica para poder venir. El 70% además de los contratos que se hacen a los jóvenes son contratos indefinidos. Vosotros conocéis perfectamente que la mayoría de los jóvenes, cuando acceden al primer trabajo, tienen contratos en prácticas o precarios. Aquí el 70% de nuestros jóvenes tienen contratos indefinidos. Y, como os comentaba antes, siempre rodeados de políticas para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar, el desarrollo personal y, en definitiva, el desarrollo integral de las personas. Con esto termino la presentación, pero sí que quería hacer una introducción a nuestra página web Jóvenes en Farma, que presentará nuestro compañero Emilio y Cristina, que ellos sí que son jóvenes. Yo abandoné la universidad hace ya 32 años, estaba echando cuenta antes. De hecho, cuando yo terminé la universidad no se había creado la Universidad de Nebrija, ha pasado mucho tiempo. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que el sector farmacéutico es un sector que se conoce poco por la gente joven. De hecho, yo estuve trabajando 6 años en el Ministerio de Sanidad, pero el sector farmacéutico lo conocían muy poquito. Y gracias a Martín Sellés, que está aquí sentado, que fue entonces presidente de Farmaindustria, pude incorporarme al sector farmacéutico hace 5 años. Os aseguro que es un sector apasionante, que ofrece muchísimas oportunidades de desarrollo profesional y sobre todo personal, porque lo que hacemos, lo hacemos para los demás. Insisto, para salvar vidas y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nosotros siempre en la industria decimos que todos somos, seremos o hemos sido pacientes y por tanto es importante un compromiso real de los jóvenes, que además vosotros sois mucho más generosos, con el sector para el desarrollo de la innovación y de las nuevas tecnologías. No me extiendo más, pero sí deciros el porqué de esta página. Nosotros nos hemos dado cuenta cuando hablamos con los jóvenes que no existe un conocimiento profundo del sector farmacéutico. Y es una lástima porque no solamente esto se produce en carreras más o menos ajenas, sino dentro del propio sector más farma, los propios médicos, farmacéuticos, biólogos, biotecnólogos, tienen un desconocimiento de la industria. Y nosotros necesitamos que conozcáis la industria y que la conozcáis no solamente, digamos, las ramas más concernidas con la salud, sino también abogados, economistas, ingenieros. Cualquier tipo de actividad es importante para el sector farmacéutico, fundamentalmente ahora que estamos con todo el tratamiento de datos, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, nos parece que es interesante que conozcáis este sector, que podáis hacernos las preguntas que consideréis. En las páginas, en las redes sociales tenéis también información sobre Jóvenes en Farma y, en definitiva, que os animéis a acercaros a este sector. Sin más, os voy a dar la palabra a Emilio y a Cristina, que son compañeros del Departamento Jurídico y Comunicación, para que os presente la página web de Jóvenes en Farma y agradeceros a todos vuestra asistencia. Un último recado de la profesora de Toxicología y Farmacología, Belén Ruiz, aquí presente, que a todos los alumnos que habéis asistido creo que os va a dar un aprobado general, ¿verdad, Belén? Sin más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Ana, por lo de jóvenes, ¿no, Emilio? Así es.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada queremos dar las gracias, por supuesto, a la Universidad de Nebrija, pero también a todas y a todos los que hoy nos acompañáis aquí por darnos la oportunidad de dar a conocer este proyecto Jóvenes en Farma. Es el primer proyecto que Farmaindustria lanza destinado especialmente a jóvenes y que tiene un doble objetivo: fomentar el empleo y el talento joven. Jóvenes en Farma tiene tras de sí un importante esfuerzo y trabajo, muy estrecho además, con los departamentos de recursos humanos de compañías farmacéuticas que forman parte además de Farmaindustria. Efectivamente, el año pasado, en mayo, fue cuando lanzamos esta plataforma y con dos objetivos de los que ya un poco os ha introducido Ana y que se resumen en dos. Por un lado, dar a conocer la industria farmacéutica a todos los jóvenes. Cuando empezamos con este trabajo nos dimos cuenta que ni siquiera los estudiantes de farmacia, nos reunimos con asociaciones de estudiantes, recibían información de la industria en la carrera y dijimos, bueno, ¿cuánto más estudiantes de otras ramas de ciencias de la salud o incluso de otras carreras que no tienen nada que ver? Y luego, por otra parte, algo súper importante también, y es que las empresas que están contratando además a muchísimos jóvenes necesitan vuestro talento, porque ahora mismo hay un momento de profunda transformación y hace falta una mirada fresca a, por ejemplo, la inteligencia artificial, la digitalización o los nuevos modos de trabajo. Así es, el proyecto Jóvenes en Farma surge por el especial interés de las compañías farmacéuticas, del que pueden dar fe además los encargados de sus departamentos de recursos humanos que nos acompañan hoy aquí, pero sobre todo, y esto es muy importante, por el gran volumen de contrataciones de jóvenes en el sector farma. Por dar solo un dato, si atendemos al año 2023, estas nuevas contrataciones de menores de 30 años supusieron más del 30%, tal y como nos ha explicado nuestra directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Ana Bosch. Para conocer este proyecto Jóvenes en Farma con más detalle y profundidad, vamos a ver el siguiente vídeo. En las últimas décadas, los nuevos medicamentos han cambiado vidas, han logrado curar enfermedades que antes no tenían solución y permitido que muchas más personas disfruten de años de calidad. Pero, ¿sabes todo lo que hay tras los medicamentos más innovadores? España cuenta con una de las industrias farmacéuticas más potentes de Europa, más de 350 compañías farmacéuticas y de 170 plantas de producción de medicamentos. La industria que más patentes presenta y la que impulsa más del 80% de los ensayos clínicos en España. Emplea a más de 56.000 trabajadores directos. Las mujeres son el 56% de las plantillas y el 45% de los comités de dirección. Una industria igualitaria, diversa y comprometida con el medio ambiente que busca a jóvenes como tú. No importa si has estudiado farmacia, derecho, medicina, ingeniería o un ciclo de formación profesional. Descubre Jóvenes en Farma, un portal para conocer a fondo el sector farmacéutico, saber dónde se ubican las compañías, descubrir qué hacen sus equipos y departamentos, cuáles son los perfiles más demandados y las ofertas de empleo de los principales laboratorios. Entra en jovenesenfarma.es, síguenos en redes sociales y participa en nuestros eventos presenciales. Un gran futuro te espera en la industria farmacéutica. Como veis, Jóvenes en Farma es una guía práctica un poco para que si estáis interesados o llama la atención la industria farmacéutica, pues podáis ver un poco qué es el sector y qué son las empresas que lo conforman. Entonces, nada, brevemente os enseñamos un poco para que luego buceéis en ella lo que contiene la página. Vamos de lo más amplio a lo más concreto. Entonces, pues empezamos un poco resumiendo lo que ofrece el sector a los jóvenes. A ver aquí. Tenéis ahí un poco para que lo conozcáis, pues las cifras de lo que genera el sector en términos económicos, a nivel de producción, un poco lo que os ha introducido también Ana antes, a nivel de inversión en I+D. Por otro lado, el impacto que tiene en la salud, lo que significa al final lo que se consigue cuando se trabaja en la industria farmacéutica. Por otro lado, cómo el sector genera conocimiento. Al final está pues impulsando ensayos clínicos, es el sector que más patentes presenta, genera conocimiento para el país. Y por último, cohesión social. Las empresas que forman parte de Farmaindustria cumplen con unos altísimos estándares de igualdad, de conciliación y de medio ambiente. Sí, y por otro lado, toda la información práctica para que si tenéis interés en trabajar en una compañía farmacéutica, dispongáis de toda la información y todos los datos sobre dónde están y cómo son estas compañías. En primer lugar, un mapa, como podéis ver, con las empresas localizadas por su tipología. Esto es, centros de innovación, fábricas, centros tecnológicos y también oficinas, perdón. En segundo lugar, hay un apartado específico también al que podéis acceder y disponer de toda la información para conocer en qué áreas y departamentos se estructura una compañía farmacéutica. En tercer lugar, disponéis también de un apartado específico con toda la información especial para conocer a qué se dedican estas áreas y cuáles son sus principales focos de actividad.
Y esto nos llevaría al último step, que nos consta que es el que más os interesa, que es cuál es la formación requerida para trabajar en estos departamentos de compañías farmacéuticas e integraros en sus equipos. Y bueno, y una cosa más que también creo que resulta de bastante interés es la parte de las oportunidades de empleo, ¿no? Jóvenes en Farma no es en sí un portal de empleo como InfoJob, pero sí que tiene de forma agregada la información de todas las compañías o casi todas que forman parte de Farmaindustria. Tenéis su perfil con su página de Trabaja con nosotros y su perfil de LinkedIn, donde en ambos sitios habitualmente las empresas cuelgan sus ofertas de empleo. Además, el portal Jóvenes en Farma cuenta también con sus propias redes sociales, esto es Instagram, TikTok y X, por supuesto también LinkedIn, a las que podéis acceder para disponer de toda esta información, así como también a testimonios de otros jóvenes en Farma como los que vamos a conocer hoy aquí. Así que nada, esperamos que os haya resultado de interés y que nos deis feedback a través de las redes sociales, porque bueno, llevamos un año y queremos ser de la máxima utilidad posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, Cristina, Emilio, gracias por presentarnos la plataforma. Para nosotros es un placer que estéis hoy aquí acercando la industria farmacéutica a los estudiantes de Nebrija. A priori, y al final también, la industria farmacéutica es muy atractiva, los números son redondos. Buen trabajo, mucho trabajo y posibilidades de carrera. Pues la respuesta es sí. Pero para conocer un poquito más, sabéis que nos gusta crear espacios en los que vosotros podáis preguntar y conozcamos el testimonio de personas que están dentro de la industria trabajando y que además no se alejan demasiado del momento que estáis viviendo vosotros ahora. Sois de primeros cursos y ellos no hace demasiado que han egresado. Hoy contamos en esta mesa redonda con Ignacio, con Susana y con Ilenia. Nos van a acompañar para conversar un poquito sobre qué se hace en las empresas en las que están, las competencias que buscan. Así que me gustaría invitaros al escenario, vamos a sentarnos un ratito y os damos la bienvenida a pasar. Un aplauso, muy bien, sentaos. Para no hablar nada yo, que aquí soy una mera facilitadora, me gustaría darles la palabra y que sean ellos los que nos cuenten pues, cómo han llegado a la industria farmacéutica y qué es lo que hacen en su día a día. Veréis que son perfiles muy distintos en la industria farmacéutica. A veces pensamos que solo pueden trabajar farmacéuticos y veréis que no, que hay posibilidad para muchos perfiles. Sentíos libres en cualquier momento de levantar la mano para hacer cualquier pregunta. Nos gustaría que fuese una conversación cercana en la que ellos os puedan dar su testimonio. Si queréis, empezamos por Ignacio, por ejemplo. ¿Cómo has llegado tú, Ignacio, a la industria farmacéutica? Bueno, pues yo estudié Derecho y ADE, me pasé los 6 años del doble grado pensando que iba a trabajar en un despacho de abogados, hasta que en el último curso decidí que no, había hecho prácticas en un despacho, no me veía, no me visualizaba, además en mi familia hay tradición jurídica, por lo tanto sabía de primera mano lo que era y decidí investigar, a ver qué podía hacer. Entonces, coincidí con un amigo que trabajaba en industria farmacéutica y me descubrió el sector. Yo la verdad que no conocía absolutamente nada del sector. Si muchas veces hay desconocimiento en el grado de farmacia, imagínate en Derecho y ADE, completo desconocimiento, y se me abrió esa ventana a la posibilidad y sabía que podía haber espacio para personas que habían hecho Derecho, parte de Administración de Empresas y actualmente estoy en el departamento de Insights and Strategy, que es un departamento de análisis, sobre todo muy analítico, en Astellas Pharma, es una farmacéutica japonesa, llevo ya 1 año y medio y bueno, es un camino que no me hubiera esperado nunca, pero del cual estoy muy contento y ratifico a día de hoy. Susana, en cambio, está en un departamento médico. Sí, eso es. Sí, yo estudié farmacia y después de pasar, pues bueno, pues por trabajos de oficina de farmacia, antes comentaban que esto de la industria farmacéutica como que es algo que no se conoce mucho. Pues yo, bueno, estoy un poquito más lejos de vuestro camino de cuando terminé la carrera, pero entonces tampoco se comentaba, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé trabajando así en oficina de farmacia, me preparé el FIR, bueno, pues la disciplina para la que saqué plaza no me terminaba de convencer, así que dije, bueno, pues lo repito o me voy a perfeccionar inglés. Me fui a Inglaterra, estuve trabajando en oficina de farmacia allí, pero ya quería volver a España y al volver dije, ahora, ¿qué hago, no? Porque ya volver otra vez a farmacia de calle era algo que no me apetecía mucho y pues nada, también me puse a investigar y buscando, pues hice un máster y entré en este mundo de la industria farmacéutica, ¿no? Ahí es cuando descubrí el departamento médico, porque mis inicios fueron allí.
Y empecé en Pfizer, allí estuve un tiempo, también estuve dando soporte a lo que es la parte de ensayos clínicos. Y luego ya, después, pues bueno, ya llevo unos cuantos añitos en Amgen, ya van para 9 y muy contenta. O sea, mi trabajo, yo soy MSL, o sea, me dedico un poco a esta parte, ¿no? A mí me gusta definirlo un poco así, ¿no? Tender puentes entre lo que es acercar la ciencia a los profesionales sanitarios, pero por otro lado también acercar a la empresa a la que perteneces pues lo que pasa en su día a día y en su mundo real, ¿no? Así que, bueno, yo también, como Ignacio también, pues muy contenta de pertenecer a este gran sector. ¿Y de un departamento médico o un departamento de recursos humanos, Ilenia? Sí, totalmente distinto. Yo estudié el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y es verdad que había pasado por sectores tipo consultoras, incluso el sector de la moda, o sea, muy diferente al de Pharma. Y esto se dio la oportunidad simplemente buscando nuevas oportunidades de trabajo. Digo, en el sector Pharma, algo que tampoco me esperaba, un poco parecido a la experiencia de Ignacio, y ya he cumplido el año, en enero de este año, y súper contenta. O sea, me parece un sector muy completo, donde hay muchísimas oportunidades de desarrollo y algo inesperado para mí, pero una experiencia brutal. Es interesante, hablábamos antes también en la mesa de trabajo, hablaban los representantes de distintas empresas, que es muy interesante que los estudiantes o los posibles trabajadores conozcan la parte científica, conozcan la industria farmacéutica, conozcan la medicina, conozcan lo que se hace, pero también que tengan competencias y tengan habilidades en otras cosas que son más transversales, como puede ser el business, como puede ser el marketing, como pueden ser incluso el derecho, a lo mejor. Sería interesante que les contéis pues, esa parte de transversalidad, qué perfiles se busca en una empresa farmacéutica, de qué podrían trabajar. Bueno, en la industria farmacéutica yo creo que acepta a cualquier tipo de perfil. Es muy cross-funcional, un departamento de ventas necesita un soporte analítico que le explique bien cómo están yendo los números, a su vez necesita un soporte legal que le explique cómo está la regulación, que es un sector altamente regulado y luego a lo mejor podemos hablar de eso, y a su vez hará falta que también un departamento financiero provea todo este dato del P&L, cómo funciona, cómo va la facturación, cuál es la rentabilidad. Luego, un departamento de acceso a mercado pues quizá tenga que dar también información acerca de la aprobación del fármaco y si se consigue, según qué comunidad autónoma, introducir o no el fármaco. Por lo tanto, todo tipo de habilidades son bienvenidas. Como actitudes más genéricas, actitud de aprendizaje continuo, yo creo que es básica porque es un sector altamente competitivo y hay que estar, no te puedes dormir en los laureles, hay que estar continuamente con miras de seguir formándote, seguir aprendiendo. Y bueno, como otra habilidad, a lo mejor un poco más básica, pero que conviene no olvidar, el inglés, la habilidad de lingüística. El inglés creo que ya no es un plus, creo que es algo obligatorio, porque muchas empresas, no la mayoría, pero muchas empresas farmacéuticas tienen estructuras internacionales y para comunicarte muchas veces con superiores necesitas hacerlo en inglés. O sea que el inglés es súper importante y cualquier idioma extra pues será un plus, desde luego. Yo a esto me añadiría también, quizá, bueno, que puede parecer muy obvio, pero que también es así. O sea, la capacidad de trabajo en equipo, el saber tener tu adaptabilidad y flexibilidad, esto creo que en este sector es fundamental porque, bueno, al final, pues lo que tú decías, ¿no? También pues interaccionas con muchos departamentos, no estás tú solo o con tu equipo siquiera nada más. O sea, interaccionas con gente muy diversa y esto también es súper importante. Y bueno, lo que también tú comentabas de qué perfiles, ¿no? También se buscan en el sector, pues es verdad. O sea, es cierto que yo viniendo, ¿no? en el departamento médico, quizá los perfiles que más se dan o carreras que más se han estudiado tienen más que ver con el sector salud o ciencias, ¿no? La mayoría somos farmacéuticos, médicos, pero también hay bastantes químicos y biólogos. Pero luego hay otros roles que te puedes encontrar un poco también de todo, ¿no? O sea, pues, aparte de marketing y demás, o el departamento legal que le ha dicho, yo tengo compañeros del departamento comercial, ¿no? De ventas, que bueno, pues hay veterinarios, hay psicólogos, hay fisioterapeutas. Tengo una compañera incluso que viene del sector de dedicarse en el sector bancario. Quiero decir que es que hay cabida y luego una vez dentro de que estás, también hay muchos movimientos. Quiero decir que porque uno piense empezar, pues a mí me gusta, me lo invento, departamento de ventas, digo me lo invento, pero que es un caso real de mi propio equipo en el que trabajo. Pues yo tengo una compañera que empezó en ventas y 8 años después, pues prefirió pasarse al departamento médico, ¿no? O sea, que en este sentido hay oportunidades no solo para empezar, sino para continuar
pues bueno, lo que podríamos llamar de abajo arriba, si lo queremos decir de alguna forma, pero también en sentido horizontal, ¿no? Así que sí que brinda muchas oportunidades. Yo un poco venía pensando cuando digo que les cuento hoy, era un poco en línea con lo que están contando mis compañeros, y también una cosa que tenéis que tener en cuenta, o lo que yo estoy viendo, que hoy en día no es muy común. Al final estamos en un mundo muy cambiante, muy globalizado, muchos cambios. Sin embargo, creo que la industria farmacéutica, os pongo ejemplos de mismamente nuestra empresa, hay muchísima gente que a día de hoy son directores de departamento y empezaron con una beca. O sea que hay un poder de crecimiento brutal. Y creo que junto a lo que han comentado mis compañeros, pues las ganas, la formación que vosotros tenéis es algo a valorar, porque hoy en día es un poco complicado en otro tipo de sectores conseguirlo. Mientras nadie se anima a hacer alguna pregunta, a ver si hay algún valiente que lo hace, me gustaría que les contéis, nosotros somos muy incisivos con la parte práctica. De hecho, antes el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud decía que en Nebrija hay un volumen de horas prácticas superior a otras universidades. La parte técnica la tenemos clara, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Nebrija pues es la mejor, no podemos decir más, pero para la parte más práctica, aparte de las curriculares que se pueden hacer en una industria, ahora que ya estáis trabajando, ¿qué hubieseis hecho en la universidad? ¿Qué hubieseis aprovechado más que os ayudaría a día de hoy a desarrollar vuestro trabajo? En la universidad, bueno, quizá hubiera estado más vinculado a lo que es la realidad del negocio, en vez de quizá estar tan centrado en lo teórico. Una cosa es lo teórico, en donde se puede aprender mucho, pero luego es verdad que la realidad del negocio incluye otras cosas. Luego también me hubiera preparado mentalmente, porque yo sé que estamos un poco, sobre todo las generaciones nuestras, en la cultura de la inmediatez, lo queremos todo ya, y hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que conviene interiorizar que no va a ser solicitar una vacante y estar contratado y trabajando a la siguiente semana. También tendría en cuenta que normalmente en el sector se suele empezar en beca, que bueno, pues primero tienes un contrato formativo. Entonces trabajaría eso, intentar centrarme más en lo que es el mundo real y lo que la práctica más que la teoría, y luego trabajar un poco en la paciencia y en la resiliencia en este sentido. Pues sí, esta parte sí es importante. Yo quizá habría intentado desarrollar antes habilidades en comunicación. O sea, sí que es verdad que, bueno, hace unos años todavía en esta parte se insistía quizá un poco menos, ¿no?, de lo que se hace ahora. Pero yo esta parte sí que habría empezado a trabajarla mucho antes porque creo que es fundamental. Por lo mismo que os decía antes, dentro de tu propio equipo o dentro del sector, de cuando interaccionas con otros departamentos, pero luego también yo, estando en el departamento médico, que es la parte que conozco, a la hora de ir a ver a los clínicos y demás, esta parte yo la habría trabajado un poco mejor, habría investigado más en qué consiste más en profundidad la inteligencia emocional, me habría evitado esto, quizá muchas frustraciones de no entender por qué una persona se comporta así y yo ahí enfocada, ¿no?, en no lo entiendo. Esta parte quizá también me habría venido bien. Y también relacionado un poco con esto, habría también intentado trabajar más el pensamiento crítico, ¿no? Ya no me refiero a la lectura de artículos y demás, sino en relaciones personales también, ¿sabes? A distinguir, bueno, esto, que tiene mucho que ver también con lo que digo de la inteligencia emocional, pero quizá esta parte yo la habría intentado desarrollar antes. Yo pienso un poco también en mi época universitaria, pues eso, estaba muy enfocada en la teoría, prácticas curriculares. Creo que también es súper importante lo que seguramente os hayan dicho, el tema del networking, ¿no? El moverte, en hablar con gente que trabaje en el sector en el que tú estás interesado o interesada. Es súper importante no tener vergüenza, hablar por LinkedIn, coger a un docente que sepa más del tema y, oye, pues fuera del aula habléis con él. Creo que eso también te nutre y te hace como tener una visión también más amplia de hacia dónde quieres ir. Si el sector farma, en vuestro caso, pues es de vuestro interés, pues tirar por esa vía y no tener ningún tipo de miedo a preguntar a gente que está en el sector y a profesores y demás. Yo es algo que hubiera explotado un poquito más. Estudiar y aprender la parte técnica, desarrollar habilidades transversales, desarrollar habilidades personales y aprovechar todas las oportunidades, ¿no?, que se presentan, como hoy. Hoy todos vosotros deberíais salir de aquí y por lo menos agregarlos a LinkedIn.
Ya son 3 personas más. Al acabar la sesión, acercaros a 2 responsables de una empresa. Tenéis que empezar también a moveros en esa parte y aprender a moveros en el mundo profesional. Y en este sentido, me gustaría también que les habléis un poco de cómo es un proceso de selección. Digamos, pues que ya han decidido que quieren incorporarse al sector farmacéutico. Hablabais, hacía Ignacio referencia a que es un sector regulado, es un sector competitivo, es un sector en constante innovación. ¿Cómo es un proceso de selección? ¿Hay entrevistas individuales? ¿Aplicas? ¿Mandas el currículum? ¿Hay grupales? ¿Qué pasa en una entrevista de selección del sector farmacéutico? Bueno, lo primero, al enfrentarte a un proceso de selección, es enfrentarte a lo previo a un proceso de selección, que es intentar conseguir esa primera llamada, que es complicada. Esa primera llamada requiere tener un currículum muy afinado, requiere saber bien adaptarlo en función de la vacante, porque si tenemos muchas veces un currículum genérico, yo creo que, y esto las compañeras de Recursos Humanos nos sabrá responder mejor, hay un algoritmo que directamente descarta tu currículum y ni siquiera llega a ser analizado por una persona. Una vez que consigues esa primera llamada, normalmente, o por lo menos en mi caso, hay como una pseudo-entrevista informal por teléfono en el que tienes que tener cierta coherencia. Yo creo que es muy importante el storytelling, es muy importante transmitir que hay congruencia entre tu persona y el motivo por el cual has solicitado esa vacante. A partir de ahí ya entraríamos más en habilidades técnicas, en este caso requeridas para el puesto. Yo creo que para puestos más cualificados sé que se piden business cases más específicos. En mi caso en Trenbeca no fue algo tan riguroso, pero sí, yo creo que importante siempre tener mucha congruencia, no aplicar por aplicar, sentirse realmente identificado por con el puesto, porque hay mucha competencia. No seréis nunca los únicos en aplicar una vacante. Habrá decenas o incluso a veces cientos de personas que apliquen a una misma vacante. Sí. Bueno, es algo un poco parecido, ¿no? Primero siempre sí que está esa primera llamada informal donde eso, si no tienes un hilo conductor un poco coherente, pues te puedes olvidar de que te llamen para luego la más formal. Pero bueno, un poco sí, esta parte. En mi caso, yo lo que he visto de los procesos de selección es que pasada esta llamada hay una primera entrevista, digamos, con la parte de recursos humanos, que luego ya Ilenia nos contará seguro que más, y después otra posterior, ¿no?, con las personas, pues bueno, probablemente el manager o el jefe de la persona, bueno, para la que vas a trabajar. Y ahí sí que, como decía Ignacio, varía mucho, ¿no? O sea, en el caso de departamento médico, yo me acuerdo cuando hice la mía, cuando entré en Amgen, y sí que fue dura porque había que prepararse, pues leerte bien un artículo, lo tenías que explicar, mecanismos de acción del fármaco, tenías que repasar, ¿no?, mucha bibliografía. Y ahí precisamente cuando tú los pones, precisamente por el trabajo que tienes, es cuando quieren ver precisamente eso, ¿no? Cómo presentas, cómo te desenvuelves, cuando te hacen preguntas, si te las inventas un poco para salir del paso o no, y eres una persona también coherente y decir, mira, ahora mismo no tengo esta información, pero te la daré, pues todo ese tipo de cosas que seguro que se adaptan bueno, pues a otros. Supongo que en marketing pues era otra cosa, igual te hacen hacer un DAFO o algo, ¿no? Que, bueno, pues un business case o algo parecido, pero bueno, básicamente es eso, la llamada un poco más informal, recursos humanos y luego el sitio donde vas a estar. Pues todo va un poco en línea a lo que han comentado mis compañeros. Sí que hay veces que es el caso de que, bueno, pues pasas esa primera llamada telefónica y antes de pasar a la entrevista te suelen enviar a veces pruebas psicotécnicas, numéricas. Eso también nos ayuda un poco nos da una serie de resultados y nos ayuda a ver un poco por encima cómo puede ser la persona, si encaja para el puesto, para las necesidades que tiene, no solo técnicas, sino también, pues eso, más las soft skills que llamamos, y eso también, pues es bueno preparárselo y tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego yo como consejo, y una cosa que siento que también me sirvió a mí, es cuando hablábamos antes de, bueno, pues echarle ganas a cuando ya estás en el propio puesto, aprender y demás, echar las mismas ganas en el proceso de selección, prepararlo bien, informaros bien de la empresa, lo que se dedica y ponerle mucho interés. Y la actitud hace muchas veces, la parte formativa es muy importante, pero la parte de lo que somos nosotros y lo que queremos conseguir y hacia dónde queremos ir, tenerlo claro, eso se valora también muchísimo. Conocer los filtros ATS y cómo funcionan, que es esa parte que hablaba Ignacio de los logaritmos. Si no tienes las keywords en el currículum, muchas veces ya no pasas a la entrevista. La llamada telefónica,
se conoce como filtro telefónico, ya es un filtro, ya es una primera criba, y después investigar a la empresa, tener conocimiento técnico, fantástico. Antes de acabar, nos gustaría pues que les dijerais un poquito a nuestros estudiantes algún consejo si quieren dedicarse a la industria farmacéutica. ¿Cuáles son los primeros pasos que daríais y por dónde empezaríais a buscar? Bueno, yo lo primero es que no tener miedo a investigar, a llamar, a levantar el teléfono, un conocido de un conocido. En este sentido, como se dice, echadle cara. Siempre que tengáis un contacto, la mayoría de personas que conozco están dispuestas a ayudar. Yo creo que es la regla general, salvo algunas excepciones. Por lo tanto, no tengáis miedo a levantar el teléfono, informaros, el primo del vecino, da igual. Toda información es buena porque al final se trata de ir conectando cabos para ir sacando vuestras propias conclusiones acerca de que si os gusta o no os gusta en primer lugar y en caso de que os guste, en qué ámbito orientaros. Y si después de eso sigue habiendo dudas, yo creo que tampoco hay que preocuparse mucho porque luego, según lo que yo estoy viendo, es un sector muy cross-funcional en el que se puede pivotar mucho dentro de diferentes departamentos. O sea, no se trabaja por silos. Generalmente, el de marketing también sabe de venta, el de ventas también sabe de médicos. Está diciendo, nos ha comentado Susana el ejemplo de la persona que venía de ventas y se pasó al departamento médico. Se puede pivotar y luego no te vas a encasillar ni ninguna decisión es completamente determinante. Por lo tanto, no tengáis miedo a dar el salto. Sí, yo aquí sí que os diría también que es verdad que lo hemos comentado también antes, ¿no? Que es muy transversal y que hay muchos movimientos horizontales, pero sí que investiguéis mucho por dónde queréis empezar, ¿no? Cuál es el primer paso que queréis dar. Y en este sentido sí que es importante, creo yo, también que investiguéis si os animáis, ¿no?, a entrar en este sector y veis una oferta de trabajo, que penséis y investiguéis mucho la empresa, porque esto es verdad que no es que sean mejores ni peores, pero es verdad que bueno, pues hay tipos de empresas que tienen un perfil más comercial, otras más científicas, y es simplemente donde vuestro perfil creáis que se adapta mejor y donde vosotros también os vayáis a sentir más cómodos, ¿no? Porque esto no se trata tampoco de conseguir, ¿no?, el trabajo para entrar y ya está. Uno también tiene que estar a gusto ahí. Entonces yo sí que os diría que esta labor de investigación previa también la hagáis muy bien y que miréis muy bien también el tipo de empresa para que veáis que podáis, ¿no?, nutriros una parte pero la otra también. O sea, creo que esto también es importante. Estando hoy los que estáis aquí estáis haciendo un buen trabajo, porque eso significa que estáis interesados en ello, que aprovechéis pues eso, iniciativas como la que nos han preparado hoy el equipo de la Universidad de Nebrija y Farmaindustria, que utilicéis la plataforma Jóvenes en Farma si os es de interés, y eso, investigación propia y hablar mucho con gente que sepa de ello. Es los consejos que os podemos dar aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta mesa redonda. Si no hay alguna pregunta, no sé si alguien tiene... Sí, cuéntanos, ¿te van a pasar un micro? Yo quería preguntaros si a la hora de editar el currículum, como estaba comentando Ignacio y ahora me podríais decir, o nos podríais decir cuáles serían las cosas que deberíamos editar. Si es la parte, porque me parece como muy importante que hay una base de estos son los trabajos en los que he estado, estos son los estudios que he tenido y estas son mis características. ¿Qué es lo que tenemos que editar para cada una de las ofertas? Eso es. Toca aquí la compañera de... Me toca. A ver, Ignacio lo comentó y es un muy buen punto. Al final, tú cuando aplicas a un puesto que te interesa, ¿no?, tienes que intentar enfocarlo a tope a ese tipo de puesto. Pues, por ejemplo, yo desde mi experiencia, ¿no?, antes de empezar a trabajar en el mundo farma o consultoras o demás, había hecho otro tipo de trabajos, azafata de eventos o de congresos, de lo que sea. Yo intentaba, cuando ya me quería mover más al mundo de recursos humanos, potenciar cosas que estuvieran relacionados con ello. Si no había tenido experiencia, un curso que hubiera hecho, cualquier cosa relacionada con ello va a ser bueno para que una vez el reclutador lo mire, diga, vale, esta persona está totalmente enfocada en esto. Con esto quiere decir no poner como información de relleno,
¿no? O sea, de haber estado, oye, pues como yo en mi caso, azafata de congresos me parece muy bien, pero tú estás aplicando para un puesto de soporte administrativo de recursos humanos. No tienen que ver realmente. Entonces, cualquier cosa que podáis rascar, acudir a jornadas, lo ponéis en el currículum, es que son cosas, palabras clave que luego a la hora de revisarlo se va a tener en cuenta. Entonces, pues eso, yo diría evitar todo tipo de información relleno que no tenga nada que ver con lo a lo que tú estás aplicando. Gracias. Y a lo mejor también un truco, mirar las frases que ponen en la oferta y poner esas palabras. También. Ya te dan las respuestas al examen, ¿no? Es muy buena, sí, sí, sí. Total. Gracias también. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la audiencia. Sí. Hola. Uy, perdón. Bueno, gracias. Sí, si bien pues nos han dado muchas claves para poder argumentar nuestros currículums, hay una parte que es muy indispensable para ustedes también en muchas de las ofertas que publican, y es el tema de la experiencia y experiencia específica en temas médicos, ¿sí? Ejemplo, especialista en oncología, especialista en diabetes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sopesan o con esta plataforma de jóvenes en farma, cómo se va a sopesar desde la industria esa parte de experiencia que no tienen los jóvenes y pues que hasta ni siquiera pueden llegar a tener personas mayores de 30 que han estado de pronto sí en el sector sanitario, en el sector médico, pero que no se tiene esa formación específica? La mayoría de los cargos que ustedes publican en la industria sí que requieren esa experiencia pues muy puntual. ¿Cómo se sopesa eso? Bueno, yo te diría que por lo menos lo que yo he visto es que depende mucho de la persona que te vaya a contratar. Quiero decir, es verdad que hay áreas, por ejemplo, que sí que buscan esa experiencia sí o sí. Por ejemplo, en la parte de oncología, por poner un ejemplo, suele ser así. O sea, es muy difícil que si no tienes esa parte muy específica de oncología, te puedan sopesar ¿no? de manera y te puedan valorar muy positivamente, pero depende mucho de verdad de la persona que te vaya a contratar. Porque, a ver, yo no lo digo solo por mí. Cuando yo empecé, evidentemente, yo venía de un máster y demás y alguien me dio la oportunidad. Pero lo que decía antes Ilenia es que de verdad que es muy importante. Yo lo que estoy viendo un cambio aquí de hace unos años ahora, y espero que así siga, donde la formación es súper importante. Claro que sí, un básico tiene que haber, pero la parte de actitud y lo que ves en la persona que estás contratando, creo que está empezando a coger más peso que lo que es la formación en sí que tenga. O sea, lo que te transmite la persona cuando estás hablando con ella, eso, que tenga un hilo coherente, que no le pilles en, uy, aquí me la intenta colar, en el proceso de selección y cosas así, creo que está pesando mucho más que y yo diría de verdad que la gente que se anime igualmente, porque aunque pongan que piden 6 años de experiencia con 5 años en tal sector, es que hay que intentarlo. O sea, es que a veces lo ponen, pero tú haces la entrevista y lo consigues. O sea, y eso pasa. O sea, que aunque veamos en una oferta de trabajo todos los requisitos que piden, para que te digan que no o no te llamen, siempre hay tiempo. O sea, que eso hay que intentarlo sí o sí. Igualmente, yo diferenciaría entre vacantes para perfiles junior, para perfiles recién graduados, con vacantes que son necesidades específicas que tiene una empresa que tiene que cubrir en ese sector y busca una persona que conozca perfectamente todos los urólogos de España. Entonces, obviamente, ahí se requiere experiencia. Pero luego, o sea, yo creo que es importante a la hora de buscar, hay muchas aplicaciones, entre ellas LinkedIn, tienes filtros en los que puedes, pues si eres recién graduado, filtrar por solo aquellas vacantes que o sean beca, que es algo muy típico entrar a través de una beca en el sector farmacéutico, o que no requieran experiencia previa. Y ahí, pues, las posibilidades de que te llamen son mucho mayores, en el caso de que seas recién graduado, claro. Pero yo ahí, perdóname, Ignacio, sí. Pero aunque pongan, a ver, claro, si ponen que piden una experiencia de 10 años, pues hombre, a ver, también estamos en el mundo real, difícil, ¿no? Pero si simplemente experiencia, que tengan experiencia en Medical Affairs, digo yo, voy a lo mío porque es lo que me sé, experiencia en Medical Affairs, y no es una cosa que te digan así de 10 años, 8 años, echarlo.
echarlo de verdad, porque si para que no se produzca la llamada o os llegan, oye, mira, no cumples el perfil, bueno, pues ya está, si con eso ya se contaba, ¿no? Pero si no es algo que estén pidiendo así, muy, muy específico, hombre, a ver, tampoco nos vayamos, ¿no? Voy a ser director del departamento, no, tampoco, no vayamos ahí. Pero si es algo así, de verdad que yo sí que os diría que aunque pongan se requiere experiencia, si no es una cosa que os parezca muy descabellada, aplicar y hacerlo. Pues muchísimas gracias, Ignacio, Susana y Lenia, por este ratito, por acercarnos la realidad del sector farmacéutico y de las empresas en las que estáis. Ha sido un placer. Ahora pasamos de la parte de jóvenes en farma a la parte de más experiencia en farma. Os damos las gracias, os invitamos si queréis, vamos a hacer el relevo ahora. Y vamos a dar paso a Teresa Mayada, la coordinadora de esta jornada, que va a hacer una entrevista a Martín Sellés y Cristina Nadal. Teresa, adelante. Pues, muchas gracias, y la verdad que ahora Aldara ha sido muy educada, pero ahora nos toca a los más mayores, porque aunque ya ha intervenido Ana, yo creo que de montar la plataforma Jóvenes en Farma, pues pareces una chica exactamente igual que Emilio o que Cristina. Nos toca a Martín y a mí. Cuando quieras, Martín. ¿Nos sentamos? Sí, así. Muy bien. Y se conectará ahora Cristina Nadal. Yo creo que, bueno, la verdad, Martín, que yo estoy muy orgullosa de haber escuchado a jóvenes como los que nos han precedido, a Ignacio y Lenia y Susana, eso es, porque yo creo que podemos quedarnos tranquilos con lo que viene detrás de nosotros. Y para... Bueno, iniciar ya lo que es la entrevista, mientras se conecta Cristina Nadal, pues yo paso a haceros una reseña, porque hablar del currículum completo de Martín sería pues muy, muy largo, pero he destacado cuestiones que creo que son importantes para que veáis todo lo que ha hecho este profesional que tenemos con nosotros hoy, al que le agradecemos su presencia aquí. Martín es licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, comunidad en la que pues trabajó varios años como médico. En 1988 cambió su rumbo profesional y se incorporó a la empresa farmacéutica Janssen, la conoceréis como Johnson & Johnson, una compañía pues en la que comenzó nada más y nada menos que en el área comercial, que luego nos contará cómo dio ese paso. En en esa compañía llegó a ser presidente y consejero delegado. En 2018 asumió la presidencia de Farmaindustria, que está aquí muy bien representada por Ana y pues las personas que nos han precedido antes. Y en esa Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica en España permaneciste, Martín, durante 3 mandatos consecutivos como presidente. También ha sido 6 años, presidente de la Asociación de Empresas Farmacéuticas Americanas que operan en nuestro país. Ha sido patrono de la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España. También patrono del Teatro Real de Madrid, por dar otra pincelada distinta. Y cuenta con, entre otros premios, con el premio de Fundamez a la trayectoria profesional en el ámbito de la industria. Y ahora pues estás en una etapa un poquito más tranquila, asesorando a distintas asociaciones de pacientes. Eres patrono, continúas siendo patrono en varias fundaciones y también asesoras a pequeñas compañías farmacéuticas americanas. No sé si tenemos a Cristina Nadal con nosotros. Sí, pues la veremos, ¿no? La tenemos que ver aquí en la pantalla. Cristina, buenas tardes. Muchísimas gracias por incorporarte a esta jornada que creo que está siendo, espero, pues del agrado de todos los presentes, que son muy, muy numerosos. Acabo de presentar y de hacer un resumen de la trayectoria profesional de Martín y ahora, si te parece, pues voy con la tuya.
Voy a ponerme las gafas porque esto de cumplir años pues ya hace que una tenga dificultades para ver bien, sobre todo los datos que tengo más pequeños. Bien, pues Cristina Nadal es oncóloga médica especializada en cáncer colorectal con más de 15 años de ejercicio profesional en el Hospital Clínic de Barcelona. Ha sido investigadora en biología del cáncer y metástasis en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Ha sido directora asistencial en el Servicio Catalán de Salud durante casi 4 años y también directora general de planificación en el Gobierno catalán. Ha ocupado el puesto de directora de programas de salud en Biocat, que es una institución público-privada que se dedica a la innovación en diferentes ámbitos, pero en concreto en el de la salud. Lleva 5 años en la empresa farmacéutica MSD como directora ejecutiva de Relaciones Gubernamentales y además también, Cristina, eres vicepresidenta segunda de la Asociación Española de Biotecnología. Yo creo que no podemos tener unos profesionales mejores para rematar esta jornada y, en definitiva, para cumplir el objetivo que buscamos con esta jornada, que es trasladaros que el sector farmacéutico merece la pena e intentar que a partir de ahora lo tengáis entre esas oportunidades que buscáis una vez que finalizáis vuestra carrera, vuestro grado, vuestra formación en definitiva y en concreto en esta universidad. Cristina, hemos estado hablando, entre otras muchas cosas, del descubrimiento que es para muchos, que supone para muchos estudiantes el sector farmacéutico. Y yo quería preguntaros, para iniciar esta entrevista, tanto a Martín como a ti, comenzamos, si te parece, por ti, ¿cómo o qué es lo que ves en el sector farmacéutico en el momento en el que das ese paso, habiendo realizado antes de tu incorporación a MSD pues otros trabajos tan diferentes al que tienes ahora? ¿Qué es lo que te motiva para decidir tu paso a la industria? Sí, gracias. Bueno, como habéis visto, yo es verdad que soy algo inquieta y me interesan muchas cosas, así que quizás lo que viene al sector farmacéutico era un sector que estaba dentro del ámbito de sanitario, para entendernos, y no conocía, ¿no? También era un ámbito de empresa privada en el que no había trabajado. Yo siempre he estado, o previamente había estado en ámbito público y tenía interés en conocer cómo funcionaba una empresa privada. También es cierto, y esto quizá lo hablaremos más adelante, es interesante no solo desde el punto de vista o de la vertiente de empresa privada, sino multinacional, que es un concepto muy diferente a una empresa que sea pues, de índole nacional. Y el trabajar en unas condiciones tan diferentes, ¿no? En sector privado y sector multinacional o ámbito multinacional, pues me atraía conocerlo. Tengo que decir que de todos los cambios que he hecho, que han sido muchos, ha sido un sector que me ha costado. Me ha costado probablemente porque con la edad cuesta más adaptarse a las novedades, en parte también, bueno, porque tiene sus aspectos curiosos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una multinacional tiene unas formas de trabajar que obviamente, ¿no? En estas empresas tan grandes donde hay tantos empleados tiene que haber una disciplina de trabajo y tiene unas formas de trabajar que a veces pues en el mundo no multinacional o no empresarial pues no existen, ¿no? Entonces, el que te marquen un poco cómo se deben hacer las cosas es una diferencia, por ejemplo, a otros empleos que puedes tener en el ámbito público, ¿no? En el que quizás tienes más márgenes de libertad. Pero bueno, una vez entendido esto, yo creo que es un mundo apasionante. Después os hablaré un poco también de lo que creo que es importante en cualquier empleo, cualquier trabajo que uno desempeñe, pero creo que es un mundo lleno de oportunidades en el que se puede aprender muchísimo, en el que conoces a muchísima gente muy diferente a ti, porque en las empresas farmacéuticas, como han comentado antes los compañeros, pues viene gente de profesiones muy diferentes y de culturas y conocimientos muy distintos, y es muy enriquecedor. Está, Ahora sí.
bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, empezar con estas reflexiones que ha hecho Cristina. Y en tu caso, Martín, ¿cómo tomas la decisión de pasar de ser médico a entrar en el área comercial de una empresa farmacéutica? Suena un poco a... Bueno, primero, oye, gracias a la Universidad Nebrija por la invitación, y a ti, Teresa. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? Y además, aquí entre tanto joven, pues uno, yo creo que rejuvenece un poco, ¿eh? Y sí, bueno, yo estudié medicina y ejercí la medicina durante 3 o 4 años en una época en la que, a diferencia de ahora, sobraban médicos, ¿eh? Ahora faltan, y entonces éramos 30.000 médicos para 2.500 plazas de MIR, imaginaros, ¿eh? Y realmente las condiciones laborales eran bastante penosas. Dicen que hoy son penosas, imaginaros en aquel momento, ¿no? Entonces, después de 3 o 4 años ejerciendo la medicina, la verdad es que descubrí que yo no tenía de verdad mucha vocación de médico, ¿no? Y siempre me había llamado mucho la atención el mundo empresarial, ¿sabes? Aunque me había tirado 8 años allí en la Facultad de Medicina y tal, pero siempre los temas empresariales me llamaban la atención, ¿no? Y, vino una visitadora médico de Janssen a visitarme, a hacerme la visita, a venderme, entre comillas, los productos que ellos vendían, ¿no? Y estaba yo trabajando como médico y tal. Y bueno, y ella era farmacéutica, y en una conversación de estas un poco informal, le digo, oye, pues me parece que os tratan muy bien en la industria farmacéutica y tal. Empezó a hablarme un poco de cómo era la industria farmacéutica, de cómo era su trabajo y tal. Y la verdad es que me empezó a interesar, ¿no? Y bueno, y le dije, oye, si un día hay una vacante, es verdad que entonces los procesos de selección hace 35 años eran un poco diferentes a los de ahora, ¿no? Pero, oye, si un día hay una vacante, oye, me lo comentas y a lo mejor voy al proceso y tal y cual. Y bueno, no pasó ni un mes y estaba allí otra vez ella, que yo pensé, joder, qué pesada aquí, otra vez aquí a contarme la historia y tal, y venía a decirme que había una vacante y que podía ir a las entrevistas y tal y cual. Yo, joder, me quedé así un poco parado, porque la verdad se lo había dicho así un poco, como el que dice cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo pensé bien y entonces me presenté al proceso y tal. Y ante mi sorpresa, me dijeron que la plaza era mía, ¿no? Y cuando ya me dijeron que la plaza era mía, me puse a temblar, ¿no? Porque tenía que ir, la plaza era de vendedor, que entonces le llamaban viajante, ¿eh? Y yo tenía que ir a mi padre a explicarle que iba a dejar de ser médico para hacerme viajante, con lo orgulloso que estaba mi padre de tener un hijo médico, ¿no? Porque en la familia no teníamos médicos ni nada por el estilo y tal. Bueno, solo os diré que mi padre estuvo bastantes años sin hablarme. Incluso cuando ya empezó a ver que me iba relativamente bien, seguía pensando que me había equivocado, ¿no? Entonces, bueno, empecé como comercial, como vendedor, estuve 2 o 3 años en Valencia, me promocionaron y bueno, y a los 17 o 18 años de estar en la compañía, por cierto, soy uno de esos bichos raros a día de hoy que ha estado 35 años en la misma compañía. Eso yo creo que ya prácticamente no existe, ¿no? Y bueno, y a los 17 o 18 años, pues conseguí llegar a la dirección general de la compañía, de la presidencia. Me acordaba un poco de lo que decías, del concepto de paciencia, ¿eh? 17 o 18 años para llegar a la dirección general, ¿no? Normalmente son 5 o 6 promociones relevantes, desde ventas a la dirección general, y son 5 o 6 escalones importantes. Cada escalón me costó 3 o 4 años, ¿eh? Lo digo para los que a los 18 meses vienen a preguntarle al jefe cuál es mi next step. Tu next step es tener paciencia y tranquilizarte un poco, ¿eh? Entonces,
Bueno, pues eso, el concepto de paciencia. Luego tuve la suerte de que me dieron también la responsabilidad de Portugal. En fin, a diferencia de lo que has dicho, estuve 6 o 7 años como presidente del Grupo Americano, que es el grupo de compañías farmacéuticas americanas que operan en España, y estuve un mandato como presidente de Farmaindustria, que es cuando tuve la suerte de conocer a Ana, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido un poco la historia, ¿no? Y la verdad es que, y acabo con esto, ¿no? Sinceramente, yo creo que en mi trabajo en Janssen, en las distintas responsabilidades, he ayudado a muchos más pacientes de los que hubiera ayudado, desde luego, ejerciendo la medicina. Eso lo tengo en blanco y negro, ¿no? Y bueno, oye, si tienes la suerte de llegar a la dirección general o a la presidencia de una compañía, fenomenal. Y si no, también tengo compañeros que empezaron conmigo y 35 años después siguen de vendedores en sus respectivas provincias, contentos, felices, ganando dinero, en fin, siendo felices y tal. Es verdad que uno tiene que entender los pros y los contras de una trayectoria y los pros y los contras de la otra trayectoria, ¿eh? Ni una cosa es muy dulce, ni la otra es muy amarga. Cada trayectoria tiene sus pros y sus contras y hay que ser consciente de ello. Pues la verdad es que yo creo que tanto Cristina como Martín han sido capaces, entiendo yo, de ir detectando oportunidades a lo largo de vuestra vida profesional, y eso es lo que creo que cualquier joven que ya empieza a trabajar tiene que tenerlo muy presente. No se pueden desaprovechar oportunidades, no se pueden subestimar puestos de trabajo. Yo creo que lo que hay que hacer es muy bien el trabajo en cada momento, sea cual sea. Pero aunque tú recomiendas paciencia, yo creo que estos jóvenes que tenemos aquí enseguida van a finalizar sus estudios, y me gustaría preguntaros, Cristina, ¿qué actitudes tienen que tener en cuenta estos jóvenes una vez que finalicen su trabajo para elegir el sector al que luego quieren dedicar su vida profesional? ¿Qué aptitudes? Bien, a ver, a mí me gustaría comentar un par de cosas. Una primera es, yo creo que hoy en día, a diferencia de lo que comentaba Martín, ¿no? que igual en años previos o generaciones previas, pues la gente entraba en un trabajo y se podía desarrollar en toda su vida profesional allí. Hoy en día diría que es casi deseable moverse, ¿no? en diferentes trabajos. Diría que cuando uno busca un trabajo por primera vez, o los primeros trabajos que uno busca, el objetivo que debería tener la persona es verlo como una inversión, ¿no? En una posición de trabajo en la que tú inviertas en tres cosas, básicamente: en formarte, en aprender, cuantas más cosas mejor. Y desde este punto de vista, en el sector farmacéutico, ya se ha comentado antes los compañeros, es un sector en el que interaccionas con gente de backgrounds muy diferentes y, por lo tanto, es muy enriquecedor desde este punto de vista. También desde el punto de vista internacional es enriquecedor. Por lo tanto, sería una inversión, ¿no?, escoger este sector desde este punto de vista formativo. Después, desde el punto de vista de network, también es una inversión. Es decir, es un sector en el que conoces, también en otros sectores, ¿no?, pero en este conoces muchísima gente y gente muy diferente, y esto te puede ser útil de caras a próximos trabajos. Y después, que es un sector que también lo han comentado los compañeros, es una inversión desde el punto de vista de oportunidades que se generan, ¿no?, tanto a nivel transversal como a nivel vertical. Evidentemente hay que tener paciencia, pero es verdad que, a diferencia de otros sectores, he visto que es más fácil o que se escala más rápidamente a posiciones diferentes a la tuya, y por lo tanto tienes esta opción y en fases bastante iniciales de moverte a diferentes posiciones, ¿no? Con el tiempo, cuando uno va teniendo ya otros trabajos, más que buscar y seleccionar un trabajo, un sector como inversión para aprender, para tener networking y para crecer, yo creo que ya vas buscando más un propósito, un trabajo que te dé más sentido, que te llene desde el punto de vista de sentido, o que te dé unas condiciones laborales
que deseas, ¿no? Pero inicialmente yo creo que alguien que acaba de acabar y entra en el mundo laboral tiene que buscar un sector y una oportunidad viéndolo desde el punto de vista de inversión. Creo que así no se equivocarán. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos? A ver, yo cuando acabáis el periodo de formación y empezáis a buscar trabajo, yo sinceramente creo que hay que hacerse 3 preguntas. ¿En qué sector quiero trabajar? ¿En qué tipo de compañía quiero trabajar? Y luego, oye, ¿en qué tipo de función? ¿Vale? Pero en ese orden, sector, compañía, función. A veces lo hacemos al revés, en el sentido de, a mí me gusta el marketing, pues, oye, a ver, empresas que ofrezcan posiciones de marketing. No, primero selecciona el sector. Porque, vamos a ver, si seleccionas bien el sector, tienes muchas probabilidades de que te vaya bien en distintos aspectos. Si seleccionas mal el sector, todo será más complicado. Y sinceramente pienso que, mirar, si uno está dispuesto a trabajar 100, en un sector X puede sacar un rendimiento de 130, en otro de 100 y en otro de 70. Y el trabajo es el mismo. Es alucinante, pero es así. Yo a veces tiendo a compararlo un poco con el tema de la Fórmula 1. El sector es el coche y tú eres el conductor. Tú puedes ser el mejor de los conductores, pero si tienes un coche cutre, nunca vas a ganar. Tú para ganar necesitas un buen coche y el coche es el sector, ¿vale? Evidentemente, cuando tú tienes un buen coche, tienes que ser un buen conductor, el coche no te va a llevar solo, Pero realmente, si eres un buen conductor, pero no tienes un buen coche, es decir, no estás en el sector adecuado, evidentemente todo va a ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y lo habéis ido destacando y tal, ¿no? Pero después de todos estos años, yo creo que evidentemente pueden haber otros sectores que cumplan un poco los requisitos que voy a comentar ahora, ¿no? Pero creo que el sector salud y dentro del sector salud, el sector farmacéutico cumple con unos criterios que son muy importantes. Primero, a ver, es un sector imprescindible para la sociedad y para las personas. Porque en España hoy hay unos 30 millones de personas que toman todos los días al menos un medicamento. 30 millones de personas. ¿Vosotros os imagináis qué sería de esos 30 millones de personas si no tuvieran su o sus medicamentos? Como habéis dicho antes, todos somos o vamos a ser pacientes, todos. A no ser que nos demos una torta ahora con la moto ahí fuera y tal y no lleguemos. Pero pensar que de los 55 a los 60 empieza uno a tomar y alguna cosa para el colesterol, para la hipertensión, para tal, y hasta que nos morimos a los 85, 90, estamos 30 años tomando medicamentos. Por tanto, es un sector que es imprescindible. La gente podrá renunciar a comprar una lavadora, podrá renunciar a comprar un coche, podrá renunciar a comprar una casa. Nunca podremos renunciar a comprar los medicamentos que necesitamos. Luego, es un sector que invierte en I+C como ningún otro sector. Y eso al final es innovación y eso es valor añadido para la sociedad. Realmente los sectores que van a crecer y que van a evolucionar brutalmente son los sectores que innovan. Pensar que el 20% de toda la I+C privada que se hace en España, el 20% la hace la industria farmacéutica. 1 de cada 5 euros la industria farmacéutica, ¿no? Oye, uno tiene epilepsia, tiene esquizofrenia, tiene un cáncer, tiene un Alzheimer, tiene, en fin, todos los que os podáis imaginar, hasta un miserable dolor de muelas y evidentemente necesita los medicamentos. Por tanto, cuando uno piensa en eso que hablábamos del propósito de sentirse útil, realmente en este sector
tú te sientes útil porque tu compañía desarrolla un fármaco para el cáncer de próstata o para la leucemia o para el mieloma múltiple o para la depresión o para la esquizofrenia y los médicos te cuentan cómo ese fármaco está ayudando a sus pacientes y tal, y por tanto tú te sientes una persona útil en el trabajo del día a día, ¿no? Y luego es un sector que ayuda a tu desarrollo profesional, porque lo habéis dicho, es que uno puede trabajar, puede entrar por donde entre, pero puede evolucionar por distintos departamentos. Y es que aquí tenemos comercial, tenemos marketing, tenemos médico, tenemos relaciones institucionales, tenemos financiero, y evidentemente uno puede ir evolucionando por los distintos departamentos hasta construir un currículum realmente sólido. Un sector que invierte mucho en formación de sus empleados, precisamente para capacitarlos para poder ocupar posiciones de mayor responsabilidad, ¿no? Y por último, que no menos importante, todos queréis ganaros la vida, ¿no? Y pagar las hipotecas y demás. Este es un sector que compensa muy bien a los buenos profesionales. No voy a entrar en detalles pero si queréis luego en petit comité os comento algunos detalles, ¿no? Entonces, es difícil encontrar otro sector, difícil por no decir imposible, encontrar otro sector que pague también a sus buenos profesionales, ¿no? Por tanto, creo sinceramente que habrá otros sectores a lo mejor igual de buenos, pero difícil encontrar un sector mejor que este por todo esto que os acabo de comentar. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta que ya se ha tratado en la mesa redonda anterior. Aldara ya hablaba sobre cualidades de jóvenes que son interesantes para la industria farmacéutica, también de formación, que ha quedado claro que puede ser muy variada. Pues darnos vuestro punto de vista sobre esa formación necesaria y sobre las cualidades de los jóvenes con los que os gusta contar. Cristina. Sí, me ha gustado cómo lo han enfocado en la anterior entrevista o los compañeros, porque realmente las capacidades son importantes y esto pues, se ve, se valora y se filtra, como han comentado, y por lo tanto es importante que pongáis foco y hagáis las cosas con cariño y con la intención, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de las capacidades. Pero sin duda, yo creo que uno de los aspectos que se valora más hoy en día en una entrevista de trabajo o en cualquier posición es la actitud. La actitud, que además puede ser muy variopinta, y ahora voy a hablar de algunos aspectos que al menos yo valoro cuando hago una entrevista. Porque la actitud, o sea, la vida laboral es muy larga, las situaciones en las que se encuentra un trabajador son muy diversas y la actitud, como uno responde, como uno está, ¿no? Como uno trabaja, es más importante que el conocimiento. El conocimiento se adquiere, se puede adquirir y, como ha dicho muy bien Martín, el sector farmacéutico, por ejemplo, es un sector que invierte mucho en la formación, en la capacitación de sus empleados. En términos de aptitud, yo creo que es muy importante ver en la persona las ganas de aprender, la ambición por saber, por aprender, por saber más. Esto lo ves enseguida. La flexibilidad. Hay gente que es muy rígida o que tiene esta rigidez, ¿no? Esta actitud más rígida. Yo creo que la flexibilidad es un valor que cada vez se pide más en las organizaciones y creo que es un valor al alza. También un poco, pues sé que esto está un poco pasado de moda cuando hablamos de generaciones más jóvenes, o parece, ¿no? Pero el compromiso, ¿no? El compromiso con el trabajo. Nosotros esto, al menos en generaciones anteriores, lo teníamos muy presente y hemos vivido nuestras profesiones desde esta idea de compromiso con la empresa y con el trabajo que desempeñamos y con nosotros mismos respecto a este trabajo. La responsabilidad en general, la ambición sana y deseable. Antes también se ha comentado pues, esta actitud abierta a trabajo en equipo, a enriquecerse, a no tener miedo, ¿no? de interaccionar con ideas, opiniones diferentes. Esto creo que quizás vuestras generaciones habéis sido más formadas en esto y habéis crecido mucho mejor en este sentido que las nuestras, a quien pues nos han educado más, nos educaron más para competir.
Entonces, bueno, tiene que haber este equilibrio de trabajo en equipo, de cooperación, también de ambición. Y en general, antes también se ha hablado del pensamiento crítico, que a mí también me gusta. Bueno, y el equilibrio justo entre el ser lanzado, pero también el ser respetuoso y prudente, ¿no? Esto va bastante de serie, ¿no? con cada personaje, pero creo que son cosas que yo al final acabo destilando en cualquier entrevista que hago y para mí, creedme que pesa, y creo que para directivos pesa mucho más estos valores de actitud que la capacidad. Gracias, Martín. La verdad es que, bueno, creo que estamos muy de acuerdo. Es verdad que contestar a esta pregunta, esto da para una tarde, sinceramente, para una clase de máster, ya. Pero quiero decir, a veces lo que puedas decir suena un poco así a banalidades y tal, ¿no? A ver, yo entrevistaba a todas las personas que entraban en la compañía. Nuestra compañía pasó de tener 100 empleados a tener 650. Yo habré entrevistado a 1.500 personas y no es ninguna exageración. Porque entrevistaba incluso a los candidatos a vendedor de Almería, con todos mis respetos, por lo menos a los 3 o 4 últimos candidatos. Es verdad que venían de una selección previa, por tanto ya el filtro ya se había producido, etcétera, etcétera. Y al final yo dedicaba 30, 40, 45 minutos a cada candidato. Al final, ¿qué es lo que miraba fundamentalmente? Oye, su nivel de motivación, su nivel de ilusión, su nivel de optimismo y cómo transmitía ese optimismo, sus ganas de hacer algo relevante en la vida, sus ganas, oye, de tener éxitos y su ambición. Me gusta que la gente tenga ambición y no me importa nada que los que no lo tengan se vayan a las compañías competidoras. Perfecto, ¿sabes? Me gusta que la gente tenga ambición. La gente dice, hombre, pero ambición sana, sí, claro, no te jodas, claro. ¿Qué ambición sana? ¿Qué ambición va a ser? Porque si no es sana, evidentemente no duras ni 10 minutos aquí, ¿sabes? Pero ambición. Y entonces, eso es lo que yo miraba. Y de hecho, cuando acababa la entrevista, me intentaba quedar allí 5 minutos solo con mis notas y tal, y fundamentalmente me hacía una pregunta. ¿Me hubiera gustado estar más rato hablando con esta persona? Y si la respuesta era que sí, mi voto iba a ser positivo. Si la respuesta era, joder, qué coñazo, en fin, mi respuesta iba a ser que no, mi voto iba a ser que no. No dependía de mí, habían 5 o 6 personas que entrevistábamos y al final, oye, nos reuníamos las 5 o 6 personas y hablábamos de cada candidato y, por supuesto, hombre, supongo que mi opinión algo pesaría, pero era la opinión del grupo, ¿no? Y, sinceramente, o sea, cuando tú estás 40 minutos con una persona hablando y te lo pasas bien y casi te hace olvidarte de los problemas del día a día, dices, coño, este tiene que entrar en esta compañía, ¿sabes? Entonces, porque como decía Cristina, pues coño, todo lo demás, si tú tienes la actitud con C, si tú tienes la actitud con C adecuada, todo lo demás se aprende, los conocimientos se aprenden. Tú puedes no saber nada del cáncer de próstata ni de la próstata, pero, oye, te pones y en 2 meses sabes todo de la próstata. Y aunque no seas ni médico, te sientas con un urólogo, hablo de próstata, no es que me haya dado por ahí, pero este señor trabaja en Astelas y se dedica mucho al tema de la próstata y tal, ¿no? Nosotros también nos dedicábamos al tema de la próstata y tal, y ahora que ya me hacen reconocimientos de eso y tal, pues ya sé lo que es. Y entonces, pues bueno, entonces tú, las habilidades, las capacidades, los conocimientos, los puedes adquirir con el tiempo y tal, pero realmente la actitud, si tú a los 27 o 28 años no tienes la actitud adecuada, en fin, se puede mejorar la actitud, pero ya, ¿por qué tiene que hacer la compañía ese esfuerzo para cambiarte a ti la actitud? Lo normal. Y luego, Cristina también
Gente agradecida, gente agradecida. Oye, lo barato y fácil que es dar las gracias. O sea, cuando llegaba un candidato a mi despacho y se sentaba y me decía, oiga, permítame que le diga, oiga, primero que nada, gracias por darme la oportunidad, porque, oiga, que un director general me esté dedicando a mí 30 minutos, oiga, ya lo de menos es que me coja. Yo decía, joder, esto empieza bien y tal, ¿sabes? Dar las gracias, porque es que a veces entrevistas a candidatos que parece que le tengas que dar las gracias tú a él, porque ha venido allí y te está dedicando a ti 30 minutos. Hombre, por favor, ¿sabes? Entonces, tú podrás haber sacado 20 matrículas en farmacia o en económicas y tal, pero si no sabes ni dar las gracias, pues estás... Entonces, es un tema de actitud y, en fin, gente agradecida. En fin, parece fácil, pero... Parece fácil, pero no lo es. Pues sí, efectivamente, dicho así, parece muy fácil. Sí. Es una pena no poder tener más tiempo para seguir charlando con Cristina y con Martín. Yo creo que bueno, habéis tenido que sacar muchísimas claves para que vuestra búsqueda de empleo sea todo un éxito. Y yo me quedo pues con la actitud positiva que decía Cristina, con ser buenas personas, con la buena educación, con tomarse muy en serio lo que estás haciendo en cada momento, pero Martín también con una buena formación, que a este paso no me dejan organizar ninguna charla más, que parece que no hace falta tener una carrera universitaria. Si me permite, no, por eso, vamos a ver primero, a todos los que entrevistábamos eran licenciados. O sea, por lo menos en nuestra compañía establecimos esa regla desde hace muchos años, licenciados. Y nosotros, curiosamente, éramos una de las compañías que preferíamos fichar a gente sin experiencia. Porque a mí que venga alguien a contarme que es que en no sé qué compañía lo hacíamos de otra manera, sí, ya, pero es que ahora estás aquí. Entonces, yo a veces prefería empezar de cero, ¿sabes? Empezar de cero y oye, y nos ha ido relativamente bien. Si me dejas, me gustaría solo decir una cosa más, ¿no? Y es, a ver, todos los días no son gloriosos. A veces uno llega a un trabajo pensando que todos los días aquello va a ser... No, todos los días no son gloriosos. La mayoría de días no son gloriosos. Pues muy bien. No sé si, Cristina, ¿quieres decir algo más para finalizar tu intervención? Nada, decirles a todos los que estáis que es un momento fantástico en el que estáis. Yo creo que la vida laboral es una aventura, como dice Martín, a veces hay altos, a veces hay bajos, pero bueno, no tengáis miedo, sed valientes, con la formación que tenéis y con una buena actitud, yo creo que tendréis éxito y lo vais a pasar bien. Así que adelante y contad con nosotros si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos. Pues finalizamos esta jornada agradeciendo, por supuesto, a Cristina y a Martín el habernos dedicado su valioso tiempo para ayudar a que descubráis todo lo positivo que tiene el sector farmacéutico. Agradecer también a Ana Bosch, a Emilio Atienza y a Cristina Castro pues su labor en divulgar todas esas bondades del sector farmacéutico. Gracias también por haber puesto en marcha esa plataforma tan interesante que yo estoy segura de que la gran mayoría, por no decir todos los jóvenes que se encuentran hoy aquí, entrarán de manera inmediata a ponerse en contacto con vosotros. Agradecer, por supuesto, a Susana, a Ignacio y a Ilenia el haber trasladado su experiencia, que creo que es muy, muy valiosa para que los jóvenes se decidan a formar parte o a intentar formar parte de vuestro sector. Al equipo de Nebrija, de Actos y Audiovisuales, y al Departamento de Estudiantes que se han volcado con la organización de este acto. Agradecer expresamente la colaboración que he tenido por parte de Aldara. Ella me ha presentado como coordinadora de esta jornada. Yo creo que co-coordinadora junto con ella, porque desde luego sin haberse involucrado como lo ha hecho habría sido imposible que hubiera salido, yo creo que bastante bien.
Y si me permitís, quiero finalizar dando las gracias a la Universidad Nebrija. Tengo que deciros que yo, que la conozco desde hace muy poquito tiempo, he descubierto en ella unos profesionales que desde luego son un ejemplo para cualquier persona que se acerque a esta universidad. Quiero pediros que aprovechéis muy bien la formación que se os está dando en estas paredes, que reconozcáis en vuestros profesores a figuras que os van a ayudar de verdad a labraros un futuro profesional, y que desde luego creo que tenéis muchísima suerte estando aquí, pudiendo estudiar aquí en una universidad de referencia que siempre tiene muchísima sensibilidad para poner todas las herramientas que tiene al alcance de su mano en acercar la universidad a la empresa y en aceptar todo aquello que se propone para que universidad e industria, en este caso, vayan de la mano. Por tanto, creo que cerramos esta jornada con, bueno, pues espero que con las garantías de que hayáis descubierto un sector, el sector de la industria farmacéutica, que si no conocíais mucho, aquí se han dado todas las claves para que a partir de ahora lo tengáis sin duda como referencia, y ojalá muchos de vosotros pues acabéis trabajando en este sector tan relevante para el avance de la sociedad española en general. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte. Gracias a vosotros. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender.